Se aprobó la Ley 27692, ley que fortalecerá la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pero en lugar de recibir saludos en favor de la transparencia, han salido respuestas como estas. ¿Por qué nos afecta tanto la modificación de la ley de creación APSI, la famosa ley anti-ONG? Señala que se considera falta grave utilizar los fondos de la cooperación internacional para financiar o participar de actividades que atenten contra el orden público, el Estado de Derecho o los procesos electorales. A propósito de la ley de ONGs contra las ONGs, la ley de la venganza contra las ONGs, también dejar sin defensa. Glatzer Tuesta, conductor de su programa No hay Derecho en IDL Radio, llama a la ley como Ley de la Venganza. ¿Será porque se acostumbró a recibir dinero internacional y no tener que transparentar cómo se destinaban los recursos a fin de una organización que buscó desestabilizar a las Fuerzas Armadas del Perú? La APSI, de acuerdo a ley, está orientada a captar recursos del exterior para el desarrollo nacional, pero a lo largo de estos años, ¿se ha hecho visible este objetivo? ¿O más bien lo que se ha apreciado es la vulneración de la soberanía nacional? Sí, esto tendría que ser objeto de un control constitucional. ¿Hasta qué punto una agencia, una ONG internacional, suiza, francesa, tiene el derecho de disponer su dinero para pagar campañas mediáticas en procura del aborto, en procura del transexualismo, con el arma en la mano? Para el constitucionalista Ernesto Álvarez, esta ley estaría fomentando la transparencia y ayudando a la APSI, que en estos últimos años se vio limitada en sus funciones. Más aún, cuando tuvieron personajes como Gustavo Gorriti recibiendo dinero del extranjero y a la vez buscando que no se le fiscalice. Abrir la transparencia de los fondos, sino también cortar la posibilidad de que las ONGs capaciten, interfieran en los concursos y en los nombramientos y en las ratificaciones y al mismo tiempo participen en los juicios. Y es que el señor Gorriti, quien se jacta de tener comunicación directa con el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a través de su portal IDL, ha indicado que la nueva ley de APSI es inconstitucional. ¿Esto es así? Las asociaciones civiles no tienen fines de lucro, pero aquí vemos exactamente todo lo contrario. Por eso es que están preocupados y por eso es que lanzan desinformación, agravios, insultos y empiezan a generar esta idea de inconstitucionalidad y otros alegatos que no tienen asidero jurídico ni axiológico. Esta ley no es en sí misma inconstitucional. Esta ley es coherente con el sentido común. Esta ley es coherente con los principios y valores de la Constitución. El señor no es periodista y sin embargo se autopercibe periodista. Y ahora, sin ser abogado, pretende hablar de temas jurídicos sin tener conocimiento para ello. Este señor disparata, ¿no? Yo no calificaría de periodista a Gorriti, de repente como un antiperiodista, ¿no? Recuerda que el periodismo es básicamente un apostolado por la verdad y definitivamente la labor que él hace es más una especie de sicario de la mentira. Para el periodista Pepe Farfán, una de las ONG que más debe estar preocupada con esta ley también es una que ha venido funcionando como una promotora de políticas pro aborto, al mismo estilo de PromSex. Esto para ellos es un golpe, definitivamente, y no solo para ellos aquí en el Perú, sino para la organización en los propios Estados Unidos. Recuerda que mucho del dinero que recibía Planned Parenthood viene del gobierno, venía del gobierno, ahora los fondos se han cortado, por lo tanto, no vienen fondos ya para la propia matriz en Estados Unidos, mucho menos ahora para la sucursal aquí en el Perú. Sin embargo, hay quienes ven con esta aprobación una ley que los persigue y colocaría al Perú en la misma posición que Venezuela. No les importa a cambio de que las organizaciones no gubernamentales desaparezcan. ¿Como en dónde creen ustedes? En Nicaragua. ¿Como dónde creen ustedes? En Cuba. ¿Dónde creen ustedes? En Venezuela. Y se supone que estos que están hoy día en el poder eran los que nos iban a ayudar a evitar que lleguemos a este estadio porque ellos representaban la democracia. Y ya no podremos protestar ante las injusticias, ni hacer memoria frente a un hecho de impunidad, realizar activismo, defender los derechos de las y los peruanos a quienes el Estado ha vulnerado,
ni ejercer veeduría electoral o educación electoral. El derecho a la protesta, el derecho a manifestarse pacíficamente sin armas, está protegido por la Constitución y no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley no dice que está prohibido protestar, ¿no? Lo que esta ley es que lo único que dice es que si tú eres una ONG que capta dinero de organismos públicos internacionales, tienes que ser transparente y no puedes financiar actividad política. No olvidar que diferentes periodistas que se hicieron llamar independientes por mucho tiempo vivieron también con el dinero de estos aportes. Periodistas en la televisión comentan a diario y reciben dinero de esas agendas. Sería muy interesante. Cabe señalar que esta ley sancionará a las ONGs que usen sus fondos para actividades que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada. Parece que allí también radica el miedo de los famosos ONGeros que ya no podrán usar las donaciones que reciben para sus marchas y manifestaciones.